Midamos, escuchemos y analicemos qué es lo que hace un mic booster. Ok amigos, bienvenidos a un video más de este segmento del canal donde hago test de diferentes productos, y en este video vamos a hacer el test de 3 mic boosters. Vamos a hacer el test de Cloud, de SE Electronics y de Behringer. Entonces, para los que no saben qué es un mic booster, básicamente lo que hace un mic booster es darme X cantidad más de ganancia entre el preamplificador y mi micrófono. Te preguntarás, ¿para qué sirve esto? Pues verás, esto es muy útil al momento de tener micrófonos con muy poca potencia. Llamémosle potencia por dejar a un lado los tecnicismos. Cuando yo tengo un micrófono que cuenta con muy poca potencia, yo tengo que darle mucha ganancia a mi preamplificador, ya sea un preamplificador análogo de estudio profesional o un preamplificador de una consola digital o un preamplificador de una interfaz. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente cuando nosotros damos mucha ganancia a un preamplificador, pues sale a relucir el famoso... Sí, el ruido del piso. Entonces, estos mic boosters me permiten obtener más ganancia entre el micrófono y el preamplificador para reducir ese problema. Entonces, al yo conectar un mic booster en un micrófono directo al amplificador, es decir, que el mic booster esté entre el micrófono y el preamplificador, yo voy a reducir mucho ese ruido porque ya el sonido va a estar entrando con bastante ganancia a mi preamplificador. Entonces, ¿será que existe diferencia entre los distintos modelos que hay en el mercado? Pues en este video quiero que comprobemos eso específicamente. Como les mencionaba, tenemos estos 3 modelos. Tenemos el MicLink de Behringer, tenemos el DM1 de SE Electronics y tenemos el CL2 de Cloud. Entonces, principalmente me llama la atención porque quiero saber si estos mic booster afectan en algo la respuesta en frecuencia de un micrófono y el preamplificador, si va a estar cambiando la curva de respuesta en frecuencia, si va a estar alterando la fase. Quiero conocer todo eso y vamos a hacer varios análisis que verán más adelante en el video, y también quiero escuchar cuál es la diferencia. Y dentro de estos 3 mic boosters que vamos a probar, quiero que veamos en el análisis si alguno de estos tiene mayor ganancia que el otro, es decir, si alguno de estos suena más fuerte que el otro, por decirlo de alguna forma. Y luego vamos a hacer una prueba de escucha. Tengo 3 micrófonos, tengo 2 dinámicos y 1 de cinta, y quiero conectar estos micrófonos hacia los boosters y de alguna forma comprobar si el sonido varía con cualquiera de estos micrófonos y con cualquiera de estos boosters en su efecto. Entonces, sin nada más que agregar, analicemos estos boosters. Como primer ficha técnica vamos a ver la del CL2 de Cloud. Como podemos ver, nos dice que tenemos una impedancia de entrada de 3000 ohmios y una impedancia de carga recomendada mayor a 5000 ohmios. Vemos que este CL2 requiere 48 voltios para funcionar, una respuesta en frecuencia de 580.000 Hz y que nos provee de una ganancia mayor de 25 decibeles. Y ahora analicemos el MicLink. Este nos da una ganancia de más de 27 decibeles con una impedancia de carga de 10.000 ohmios, compatible con dinámicos y de cinta, una respuesta en frecuencia de 10 Hz a 50.000 Hz. Y por último tenemos el DM1 con una impedancia eléctrica de 135 ohmios, una impedancia de carga recomendada de más de 1000 ohmios. Podemos ver su respuesta en frecuencia de 10 Hz a 120.000 Hz y nos dice que ganamos 28 decibeles. Ahora analicemos la impedancia de los micrófonos. En primer lugar tenemos el SL75 de Behringer, que nos dice que tiene una impedancia de 310 ohmios. Luego tenemos el DCM3 de SE Electronics, que dice que son 600 ohmios. Y por último tenemos el micrófono BR1, un micrófono de cinta tipo pasivo, siempre de SE Electronics, que cuenta con una impedancia de 300 ohmios. Ahora hagamos una medición eléctrica de cada mic booster. Bueno, ok, vamos a revisar las mediciones que hice por medio de la interfaz. Les voy a explicar un poquito cómo lo hice. Conecté pues una interfaz 2 y 2 de cuarta generación de Focusrite. Tenemos aquí, ahorita lo que ustedes están viendo en pantalla es la respuesta en magnitud y fase de la interfaz como un convertidor, ¿verdad? Estamos entrando a la interfaz, canal 2 de referencia, canal 1 de medición, y esto es la respuesta en magnitud y fase de la propia interfaz. Entonces, lo que yo quiero que hagamos, o lo que vamos a hacer en este análisis, es qué hacen estos, digámosle, mic booster, si Cloud hace alguna diferencia o altera la fase, si tiene alguna variación en su respuesta de frecuencia, si, por ejemplo, hace un boost en alguna frecuencia, el MicLink de Behringer, el DM1 de SE Electronics. Entonces lo que quiero hacer es analizarlos, que los veamos, que veamos qué nos dice el programa. Probablemente ya vieron algo de cómo lo hice, pero ahora analicemos. Entonces, están viendo en pantalla las mediciones. Como podemos ver en esta que tengo marcada ahorita, que dice 2 y 2 Gain Test, hago referencia a que ahorita vamos a medir la ganancia. Ya vimos las fichas técnicas de los 3 mic booster, y ahora quiero que veamos
la relación de esa ficha técnica con lo que nos da la medición, ¿verdad? Entonces lo primero que quiero que veamos, no damos tanto énfasis en magnitud y fase, pero sí en ganancia, que lo vamos a ver en la parte de magnitud. Esta es la respuesta de la 2 y 2. Y comparando la respuesta de la interfaz con el CL1, bueno, este es el CL2 de Cloud, pero solo estamos viendo un canal, veamos qué diferencias encontramos. Entonces, activo, e inmediatamente podemos ver que tenemos una diferencia en ganancia de aproximadamente 23 decibeles. 23.5 quiere decir de que sí estamos ganando 23 decibeles, 24 decibeles con Cloud. Es un gran paso, ¿verdad? Recordemos que parte de lo que nos ayuda a esto es a no tener que darle tanta ganancia a estos preamplificadores y evitar el ruido de piso o reducir cualquier ruido, ¿verdad? Entonces estamos ganando aproximadamente 23, 24 decibeles con Cloud. Luego tengo aquí el Mic Link de Behringer. Aquí lo tenemos en color naranja y podemos ver que con este estamos ganando aproximadamente 25.5 decibeles. Quiere decir, este pequeño mic booster nos está dando aproximadamente 26 decibeles más. Estamos hablando que es una diferencia de 2 decibeles contra Cloud. Interesante, ¿verdad? Y por último veamos la relación entre la 2 y 2 y el SE Electronics. Y con SE Electronics estamos ganando aproximadamente 30 decibeles. Es muy interesante, ¿verdad? Sí hay una diferencia en tema de ganancia entre estos tres mic booster, y lo primero que nos damos cuenta es que SE Electronics tiene mucho mayor ganancia que los otros dos mic booster. Muy interesante, ¿verdad? Entonces comparemos las tres gráficas. Como podemos ver, el color verde aqua es la Focusrite, luego tenemos Cloud, que es la que menos ganancia nos aporta en esta medición que hicimos, ¿verdad? Luego tenemos Behringer y por último tenemos SE Electronics. Ahora, voy a cambiar aquí porque nivelé las mediciones para que todos me aparezcan en 0 en magnitud y fase, y así podamos ver si hay alguna variación en magnitud o en fase. Entonces voy a quitar todo esto de aquí. Tengo la medición de la 2 y 2 otra vez, lo vamos a poner en otro color y veamos, comparemos la respuesta flat que tiene la interfaz contra la respuesta del Cloud. Y como podemos ver en magnitud, hay una pequeña variación en ganancia en las frecuencias altas, y como podemos ver hay una pequeña variación de 1 decibel, 0.8 decibeles en las frecuencias altas a partir de aproximadamente 8000 Hz. Hay una caída en 8000 Hz para 20000 Hz, perdón, sí, 20000 Hz de 0.8 decibeles. Pero creo que lo interesante aquí es que veamos la fase, ¿verdad? Y podemos ver que a partir aproximadamente de 2000 Hz, un poquito más arriba, sí tenemos una variación en la fase hasta 20000 Hz. Aproximadamente en 16000 Hz tenemos una variación de 18 grados más o menos en la fase. Algo interesante para saber, ¿verdad? Si lo comparamos contra la Behringer, contra el Mic Link de Behringer, podemos ver que la respuesta en magnitud es mucho más flat. De repente sí hay una pequeña variación, pero son aproximadamente 0.20 decibeles, y en fase, en las frecuencias altas, igual partiendo de 2000, tenemos una variación de 5 grados. Es algo insignificante. En Cloud pues también, ¿verdad? No es algo, es algo a tomar en cuenta, pero no es algo que nos esté afectando tan fuertemente, pero es algo que sirve saber. Por último tenemos la respuesta de SE Electronics, y como podemos ver aquí me varió un poquito el gain match contra la 2 y 2, pero podemos ver que es prácticamente flat. Y en respuesta de fase también, solo si podemos comparar aquí que en las frecuencias graves a partir de 20 hasta 125 si hay una variación máxima de 10 grados. Información que a mí me parece muy interesante y muy relevante de saber. Y bueno, vamos con los test de sonido. Ok, check. Esta es una prueba del micrófono DCM3 de SE Electronics directo a la interfaz 2 y 2 de Focusrite. Contamos con una ganancia en el preamplificador de la interfaz de 33 decibeles. Check. PPPcas picapapas con un pico picapapas PPPcas. Ok, check. Esta es una prueba de sonido del micrófono DCM3 de SE Electronics conectado al mic booster de Cloud.
el CL2. Check, tenemos un nivel de ganancia de 5 decibeles. Podemos ver que la diferencia es bastante entre el micrófono y el preamplificador directo a la interfaz y el micrófono pasando por el Cloud Lifter. PPPcas picapapas con un pico picapapas PPPcas. Check, sí, esto es una prueba de sonido del micrófono DCM3 de SE Electronics con el Mic Link de Behringer. Tenemos una ganancia en el preamplificador de la interfaz de 5 decibeles. Vamos a dejar esta ganancia en todas las pruebas para ver la diferencia entre cuál puede sonar más potente. Check. PPPcas picapapas con un pico picapapas PPPcas. Ok, check. Sí, esto es una prueba de sonido del micrófono DCM3 con el Mic Booster de DM1 de SE Electronics. Check. Tenemos una ganancia de 5 decibeles, como mencionamos anteriormente. PPPcas picapapas con un pico picapapas PPPcas. Ok, check. Esto es una prueba de sonido del micrófono SL75 de Behringer conectado directo a la interfaz 2 y 2. En la ganancia del preamplificador de la interfaz tenemos 30 decibeles y este es el test. PPPcas picapapas con un pico picapapas PPPcas. Check. PPPcas picapapas con un pico picapapas PPPcas. PPPcas picapapas con un pico picapapas PPPcas. Check. Pedro Pecas pica piedra con un pico pica piedra Pedro Pacas Pepe Piedra. Ok, check. Esta es una prueba de sonido con el micrófono BR1 de SE Electronics entrando directo a la interfaz con una ganancia en el preamplificador de 35 decibeles. Check, sí, probando 1, 2. PPPcas picapapas con un pico picapapas PPPcas. PPPcas picapapas con un pico picapapas PPPcas. PPPcas picapapas con un pico picapapas PPPcas. PPPcas picapapas con un pico PPPcas picapapas. Ok, y como siempre, pues les dejo la sección de los comentarios para que ustedes puedan decirme qué diferencias escucharon, qué les pareció, creen que es relevante el tema de respuesta de frecuencia. Alguno de estos boosters tuvieron la percepción de que alguno de ellos sonó distinto que el otro. Pues ya saben, lo que ustedes quieran comentar en la sección de abajo está más que bienvenidos. Les agradezco muchísimo por ver este video. Ya saben, en la sección de abajo está el botón de suscribirse si se quieren suscribir, y si quieren dejar su like, pues más que bienvenidos. Nos vemos en el próximo video.